Buenos días, siéntese, por favor. Gracias. ¿Es usted funcionario del Cuerpo Nacional de Policía? Así es, Con el número 66.468. efectivamente. Como ya sabe usted por otras actuaciones, le voy a recibir juramento o promesa de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad? Juro, ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? no conozco ninguna. Es mi obligación informarle que si faltare a las obligaciones que acaba de contraer puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. Lo conozco. ¿Qué categoría profesional y destino actual tiene, por favor? Inspector en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ. Gracias. Conteste, por favor, a las preguntas del ministro fiscal. Con la venia de la sala. Señor inspector, en la instrucción por los atentados terroristas con resultado de muerte cometidos en Madrid el día 11 de marzo y posteriormente en la localidad madrileña de Leganés el día 3 de abril siguiente, ¿qué intervención tuvo usted dentro de la unidad central de desactivación de explosivos a la que pertenece? En las del 11 de marzo me personé en uno de los focos de la explosión, pero mucho después de que hubiera estado el equipo de desactivación de explosivos de Madrid, y prácticamente mi función allí fue presencial nada más, y posteriormente nos retiramos, concretamente en Santa Eugenia, de tal manera que no tuvo relevancia ninguna mi presencia allí. En la de Leganés sí es distinto. Yo me personé allí instantes después de producida la explosión y me constituí de servicio. En ese momento estaba de vacaciones. Me constituí de servicio presentándome a mi superior y en un primer momento atendí en unión de otro compañero a una intervención en la cual al parecer unos testigos habían visto unas personas sospechosas que portaban un objeto por allí por Leganés, pero que una vez terminada la intervención fue una falsa alarma. Era una señora que portaba un carrito de la compra y que dejó abandonado a la entrada de un edificio, de tal manera que no tuvo mayor relevancia el tema. Luego, con posterioridad, en unión de tres compañeros más, entré en el edificio que había sufrido la explosión, una vez que el jefe de bomberos de la comunidad autónoma nos autorizó para ello, a pesar de estar él a nuestro lado, porque había dudas de si le soportaría la estructura del edificio la explosión a vida y se pudiera derrumbar. No obstante, en unión suya entramos allí por si hubiera habido, o mejor dicho, por si entre los escombros del piso pudiera encontrarse algún otro artefacto activado. En ese momento se consideraba de importancia conocer este extremo. Así que entramos allí y con todas las medidas de seguridad del caso miramos entre los escombros y encontramos diversos objetos de interés ahora mismo, pues un gran número de detonadores. Concretamente uno de ellos era una pelota más o menos de ese tamaño, en la cual estaban los detonadores y sus rabizas. Y luego, con posterioridad, pues encontramos otro gran número de detonadores también envueltos en plástico. Parecía lo que podría constituir un pequeño chorizo de detonadores, y algunos más sueltos. Una vez que pesquisamos la zona en función de la perentoriedad del caso y de la escasa luz que había, y que quedamos convencidos de que no había ningún otro artefacto activo que pudiera constituir peligro para los compañeros, las personas que allí se hallaban, pues nos retiramos, y hasta el día siguiente, mejor dicho, nos retiramos de esa zona y estuvimos allí hasta que a la 1:30 más o menos, creo recordar, se nos ordenó retirarnos. Al día siguiente volví concretamente, y estuve durante esos días presente en lo que son las pesquisas para encontrar entre el montón de escombros del edificio pues elementos de interés policial o para la especialidad de explosivos. En la noche del día 3 de abril ha dicho usted que recuperó usted
No, entre varios todos, compañeros. Sí, los 4 compañeros que estábamos allí. Es verdad que ha dicho usted era un miembro de la Unidad Central y 2 de Madrid. Sí, es que uno de ellos posteriormente fue a la unidad, al grupo de desactivación de explosivos. No recuerdo bien si en ese momento pertenecía todavía a la unidad o ya había pasado al grupo de desactivación de explosivos de Madrid. El caso es que eran 3 compañeros más. Esos 3 compañeros y usted recuperaron una madeja de detonadores y luego ha dicho también que en una bolsa más detonadores. Efectivamente, y otros varios más sueltos. ¿Recuperaron fajas de envoltorio de los explosivos? Sí, en gran número, también, efectivamente. Aquella noche cogimos bastantes y luego con posterioridad a lo largo de la búsqueda se fueron encontrando más. Al día siguiente, ya con luz del día, pudieron ya recuperar más efectos. ¿Recuerda si se recuperaron elementos informáticos? Sí, concretamente no recuerdo si fue al día siguiente o al otro posterior, pero... ¿A lo largo de los días? Sí, efectivamente. Fue algo que me llamó la atención porque recuperé en una zona escaso de tamaño, quizá 2-3 metros cuadrados, pues unas 5 o 6 llaves de memoria. Hoy en día cualquiera de nosotros pues a lo mejor lleva una encima, porque es de uso común, pero hace 3 años no, la informática avanza muy rápido. Y en aquellos momentos no era tan usual el uso de estos elementos informáticos. Entonces encontrar varias y en un trozo de terreno pequeño me llamó la atención. ¿Eran iguales? No eran iguales, no. Eran diferentes. ¿Recuperaron otros efectos que ustedes consideraron relevantes para la investigación? Sí, yo la verdad estaba detrás de la línea de bomberos, los cuales fueron desescombrando en una labor extremadamente meritoria por lo anegado. Fueron quitando brizna de tierra y yo me encontraba detrás de ellos de tal manera que, en unión de mis compañeros también, porque obviamente yo no podía estar allí 12 horas seguido, pero fuimos recuperando pues libros que se encontraban allí en la zona, al parecer escritos en caracteres árabes y por lo que yo pude colegir y es una opinión nada más, pues quizá de oración, bastante usados, pero en gran número. Es algo que me llamó la atención, bastantes. Luego descubrimos también multitud de CD-ROM, muchísimos, algunos de ellos más o menos en buen estado y otros pues inclusive partidos, pero yo consideré de interés policial el recuperarlos todos ellos, puesto que aun cuando no soy un experto en informática, pero me imagino que en caso de considerarse necesario por los miembros de policía científica se podría recuperar la información que allí fuera. Así que puse extremado interés en que todos ellos fueran recuperados. ¿Recuperaron restos de sustancia explosiva? Sí, a lo largo de todo este tiempo se recuperaron distintos trozos, elementos de sustancia explosiva. ¿Recuerda que se recuperara alguna cantidad en particular en una terraza? Sí, además fui yo mismo. El último día era lo último de lo último y es que estaba ya barrido y debajo de una piedrecita pues había un pequeño trocito de lo que a mí me pareció explosivo. Tengan en cuenta que yo no puedo manifestarme al respecto, ni nadie creo que deba hacerlo mientras no se analice, pero organolépticamente, que es lo que está al alcance de cualquiera, a mí me pareció y entonces pues tuve buen cuidado de ponerlo a buen recaudo. ¿Qué hicieron con estos efectos que iban recuperando? Bien, yo se los daba a los compañeros que estaban inmediatamente detrás míos para que se remitieran los que fueran de interés policial a policía científica y una vez reseñados por la comisión judicial que se encontraba allí presente, pues a donde procediera, y los que sean de interés, que sean de explosivos y de interés para la especialidad, pues obviamente a la unidad central para que allí se disponga de ellos. ¿Usted recuerda si las personas que se suicidaron, que fallecieron en la explosión, tenían adosado a sus cuerpos algún tipo de artefacto? Verá usted, yo, como le digo, me retiré de allí hacia la 1:30 y por referencias sé que los cuerpos que se recuperaron en la piscina lo fueron hacia las 3:30 de la madrugada,
de tal manera que no le puedo indicar nada más que por referencias lo que he visto en otros informes o en la prensa o lo que me han contado los compañeros. Lo que usted dice que organolépticamente puede saber si era, o podía prever que fueran explosivos, ¿de qué color era? Pues era de color blancuzco, pero tenga usted en cuenta que tan manchado por el polvo, por el agua, etcétera, etcétera, no me atrevería a dilucidar cuál sería su color original. A mí me pareció, pues eso, de un color blancuzco grisáceo. Cuando terminaron ustedes de mirar entre los restos de la explosión y los cascotes que había y demás, aparte de esta intervención, ¿intervino usted en otra ocasión en la investigación? No, que yo recuerde. O sea, fue el trabajo de estos 4 días. Efectivamente, sí, el estar allí recuperando, efectivamente, y atento a que la seguridad de los bomberos que estaban trabajando y del resto de mis compañeros de otras especialidades no se viera menoscabada. Estime usted que entre los cascotes encontramos detonadores. Un detonador, como poco, si estás cogiéndolo, te puede llevar un par de dedos o hasta una mano. Pero si alguno de sus fragmentos, una vez explosionado, te entra por la cavidad ocular o alguna zona así, podría llegar a matarte. De tal manera que estaba extremadamente atento a estos menesteres para, insisto, salvaguardar la vida de estos funcionarios que en algún momento hubieron de evacuar bajo mi dirección porque habíamos encontrado unas rabizas, lo que se podría presumir que sería un detonador, y en esos momentos, claro, yo ordenaba que se fueran para terminar de recuperarlo yo solo, hasta que lo recuperaba y veía que estaba estable y procedía con él, pues como he indicado anteriormente. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. No hay preguntas, gracias. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sí, con la veña de la excelentísima sala. ¿Me puede decir usted qué día mandaron la tela verde del vídeo de reivindicación a la policía científica? No sé nada de ello. ¿No sabe por qué la enviaron el día 6 y no la enviaron el día 5 con el resto de objetos? Es que yo no sé siquiera a qué objeto o elementos se está refiriendo. No tengo noticia de ello. Me refería a la tela verde que aparece en el vídeo de reivindicación. Sí le oigo, pero insisto, no me ocupo de esos menesteres en la unidad central y además es que no recuerdo ninguna tela verde ni que yo haya tenido nada que ver con ello. Sí. ¿Recogieron ustedes al Geo Torronteras vivo? O sea, señora, es miembro de la unidad central de desactivación de explosivos. Pero vamos, conteste, la pregunta no es... Se ha expresado usted perfectamente, señoría. Yo llegué a la zona una vez producida la explosión. Insisto que me encontraba de vacaciones con mi esposa y que al tener noticia del tema, pues como el resto de los TEDAS, me personé allí pues para ayudar en lo que fuere. Llegué después de producida la explosión y qué más hubiera querido yo que estar allí para ayudar en lo que fuera y tratar de salvar la vida de mi compañero. Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna otra acusación? La defensa de Bujarrac. No hay preguntas, señoría. Gracias. ¿La del Arbi Benselán? No hay preguntas, señor. ¿Alguna otra defensa? Con la vena de sola defensa de José Gallón y llamado Zogán. Vamos a ver. Ha comentado usted que los detonadores los encontró en una pelota y en una especie de chorizo. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ya ha dicho que sí. ¿Cuál es la pregunta? Lo ha dicho antes. Bueno, ¿a usted le parece que será una manera de que fueran componentes de alguna bomba? No ha lugar a la pregunta. Otra pregunta. Protesto, señoría. ¿Encontraron algún detonador, digamos, colocado en la goma 2? Allí estime usted, señor letrado, que cuando yo entré entramos en un lugar en el cual todo eran cascotes y humo y polvo. Los detonadores que yo encontré los encontré de la forma que he manifestado anteriormente.
unos de ellos formando una gran pelota y otros envueltos en plástico. Disculpe la expresión chorizo, lo hacía para ilustrar a la sala de lo que a mí me pareció. Los siguientes que fuimos encontrando, los fuimos encontrando sueltos entre los escombros, y ninguno de ellos estaba introducido en ninguna masa ni explosiva ni de ninguna otra especie. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de la Chita Gliz, con la venia de la sala. Señor, ¿cuántos días usted inspeccionó, o mejor dicho, estaba presente en el desescombro? Pues desde que se produjo la explosión hasta que concluyó este. ¿Y a qué horas de qué horas? Pues solía llegar por la mañana y marcharme cuando la comisión judicial que estaba allí presente me lo permitía. Esto es, hasta el último momento. En el momento que usted o los compañeros dejaban algún control al lugar de los hechos. No, quiero entender que me pregunta usted si en algún momento yo abandonaba la línea esa de la cual he manifestado antes que estaba presente. Procuraba estar todo el tiempo posible cuando el cansancio fuera grande, pero estime usted que cualquier ser humano, aunque tenga una gran preparación, tiene también unas determinadas necesidades fisiológicas. Señor, no he preguntado esto, pido perdón, con el debido respeto. He preguntado cuando usted marchaba, o su equipo, si dejaba algún control en aquel lugar para proteger el lugar. Obviamente, cualquier acción policial, una vez que se retira las personas que están allí trabajando, se queda un cordón policial para evitar que nadie entre allí. Me consta, aun cuando eso no lo ordenara yo, porque no procedía que fuera yo. ¿Usted ha visto algunos focos que estaban iluminados el lugar? ¿Se refiere usted en la noche de la explosión? Sí, se refiere si dejaron ustedes focos allí para que se viera. Sí, pusimos unos focos, pero estime usted que, como he mencionado con anterioridad, no sabíamos si habría más explosivos, de tal manera que su colocación no era todo lo eficaz que nosotros hubiéramos querido. No obstante, era la suficiente, pues para, aun haciendo equilibrios y jugándonos nuestra integridad física, introducirnos en el piso. Durante la noche, señor, ¿habéis puesto alguna lona protectora para proteger algún elemento que podría caer al lugar de la inspección, señor? Verá usted, no recuerdo nada que le pueda ilustrar el efecto. No obstante, yo creo que todo lo que tenía que caer había caído ya. Aquello era un caos. Última pregunta, señor. En el momento en que usted o su equipo hacían la inspección del lugar, ¿recuerda qué tipo de protección vosotros habéis llevado? ¿Qué tipo de protección en el sentido para ver si ¿Y cuál es el objeto de la operación? El objeto es para ver si previamente la policía sabía que no iba a ocurrir ninguna explosión? ¿Qué equipo llevaban para protegerse? Pues verá usted, allí constantemente se encontraban una o dos de nuestras furgonetas que cuentan con todo el equipo especializado de protección. Cuando yo consideraba oportuno ponérmelo, y lo hice en alguna ocasión, requería ese equipo de protección y me lo ponía. Mientras tanto, estime usted que para estar cabalgando entre cascotes en un equilibrio inestable no es lo más apropiado llevar un equipo de protección que pesa 30 kilos. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto pesa? Muy amable, señor. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia, la defensa de Rafa Zugier. Buenos días. Mire, en primer lugar queríamos preguntarle si antes de los atentados del día del 11M, usted, como miembro del TEDx, hacía práctica con goma 2 seco. Pues verá usted, llevo 30 años de profesión, no recuerdo, no lo recuerdo. He hecho prácticas de desactivación de artefactos. Recuerde usted que nosotros somos desactivadores y yo practico la desactivación. En ello, pues obviamente en alguna ocasión utilizamos explosivos. No le puedo decir a usted, no lo recuerdo. ¿Pero no saben entonces qué tipo de explosivos utilizan para hacer las prácticas? No sé, le acaba de contestar el señor letrado. De acuerdo. No es la misma pregunta la primera que la segunda.
Bien. ¿Usted puede distinguir a simple vista si un material explosivo es goma 2 eco? Goma 2 eco. Sí. Verá usted, en el mundo existen decenas, centenares, miles de clases distintas de explosivos. Las dinamitas gomas, inclusive en un mismo país, presentan diferentes encartuchados, diferentes aspectos, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos los de otros países, yo me considero incapaz de, a simple vista, y mostrándome usted algo que pueda o no pueda ser explosivo, decirle cuál es. Yo no soy capaz, lo siento. Y también a simple vista es capaz de determinar, como TEDx, que es usted, si un material explosivo está en buen o mal estado. Lo que ha dicho es que no es capaz de determinarlo. En su pregunta ha introducido que sí que es capaz. ¿Puede usted a simple vista saber si está en buen o mal estado? Lo mismo que, en fin, voy a responder con todo el respeto del mundo, pero de la forma más ilustrativa posible. Sí, porque es la última pregunta que le vamos a permitir de este tenor, puesto que es testigo y no perito. Yo un explosivo que conozca y sepa cuál es, obviamente sé cuál es su estado original, de recién salido de fábrica. Si presenta alguna anomalía que organolépticamente, esto es sabor, olor, textura, yo pueda percibir, pues le diría a usted que sí, si no, pues no. Bien, ustedes encontraron una serie de cartuchos en fajos. Bien, ¿estaban también envueltos en algún tipo de bolsa? Que yo recuerde y tenga en cuenta que yo era uno de los 4 que estuvieron en ese primer momento. Nos los encontramos sueltos, ese es mi recuerdo. Estaban sueltos, abiertos, eran las envueltas de los cartuchos. O sea, pero no había entonces... ¿Cartuchos o envueltas? Las envueltas de los cartuchos, mencioné. O sea, entonces no había los cartuchos enteros, es decir, completos, con el material dentro. Es lo que no, señor, no, en ningún momento. En ningún momento. Bien, otra pregunta. Usted cuando estuvo en esas labores en Leganés, ¿sabe si un vecino del edificio, que era miembro del Cuerpo Nacional de Policía, estuvo viendo si había objetos y documentos suyos ahí? No entiendo la pregunta. Bien, bueno, me explico mejor y disculpe. Es decir, si estando usted cuando estaba en Leganés... Vamos a ver, vamos por partes. ¿Sabía usted si algún compañero del Cuerpo Nacional de Policía vivía en ese edificio? Negativo. De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, la defensa de Suárez Trasorras. Perdone, ya ha dicho usted, pero no sé si dentro de esa pequeña explicación que nos acaba de dar, ¿usted podría decirnos si absolutamente toda la cantidad de explosivos entera, fragmentada, pequeña, grande, que se encontró en Leganés, era de la misma condición, la misma calidad o la misma cualidad de explosivos? Le llamo la atención sobre lo que dice absolutamente todo. No. Bueno, o había de varias calidades. ¿O se podría, a simple vista, usted que es un técnico, decir que había 2, 3 o más tipos de explosivos? En la pregunta se entenderá como si usted se percató o percibió que hubiera varios tipos de explosivos. No percibí que hubiera distintos tipos de explosivos, sencillamente lo íbamos recogiendo. Además, no era de mi interés. Cuando encontraba una cantidad de explosivos, mi interés era ponerlo a buen recaudo y seguir en mis labores, no me centraba en ello. Es decir, que no nos puede decir si eran iguales o eran distintos. Acaba de contestar, señor letrado. Bien. Vamos a ver, dice usted que encontraron detonadores. ¿De qué tipo? Pues eran detonadores con envuelta de aluminio y con envuelta de cobre. Pero había de los dos, de cobre y de aluminio. Ese es mi recuerdo. ¿Sabe usted de qué número? No, muchísimo menos, y no, insisto, no ponía el menor interés en averiguarlo en ese momento. Una pregunta más, señoría. Gracias, alguna más. Muchas gracias, señor. Ya se puede marchar. A usted, señor. Gracias por venir. Llame al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número profesional 35.690.
días, siéntese. Es usted miembro del Cuerpo Nacional de Policía, con número 35.630. ¿Juro promete decir verdad? Prometo. Ya sabe por otras actuaciones que si faltara a la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación, condición, alguna cosa que pueda usted impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Dígame, por favor, su categoría profesional actual y su destino. Policía del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Y destino? TEDAS en segunda actividad. Gracias. Conteste, por favor, al Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Señor funcionario, en relación con los atentados terroristas con resultado de muerte cometidos en Madrid el día 11 de marzo de 2004 y en Leganés el día 3 de abril siguiente, ¿qué intervención tuvo usted dentro de la brigada provincial, como TEDAX de la brigada? Pues estuve en el tren de Telle y luego estuve el 3 de abril, llegué a Leganés momentos después de la explosión, sobre las 9:15, 9:10, llegaría yo después. Se había producido la explosión porque yo iba en carretera por la M40 cuando se produjo la explosión. ¿En Telle? Llegué. ¿Recuperó usted algún efecto, vestigio o algo para la investigación? No, allí no. ¿Inspeccionaron ustedes el tren? Sí, en el tren. Precisamente nos requirieron porque había una mochila, me parece que fue en el primer vagón, y estuvimos mirando todo el vagón a las 9:20, por ahí 9:20, y no vimos nada, vamos, era todo normal. Abrimos todas las mochilas del vagón, de los trenes, y no se encontró nada sospechoso. Aparte del tren de Telle, ¿usted estuvo en otro lugar? Bueno, llegué a Tocha, pero enseguida nos mandaron a Telle, porque había aparecido allí la bolsa. Es que Telle no se acordaba nadie del tren de Telle. Dice usted que revisaron el tren, el completo, todos los 6 vagones. Sí, completo, todos los vagones, sí. ¿Qué hicieron con los efectos? Nosotros nada, al no tener nada sospechoso, pues no es competencia ya nuestra recoger bolsas, ni paquetes, ni nada. No tenía nada relacionado con los explosivos, pues no hicimos nada. ¿Se marcharon de allí? Lo que hicimos era asegurar la zona, no nos marchamos, nos quedamos allí todo el día. Posteriormente, ustedes se quedaron en prevención por si surgía algo más, si aparecía algo más. Claro, porque luego hubo que recoger efectos de los restos de las explosiones, pues se recogieron. Pues le he preguntado que qué restos o vestigios. Sí, pero eso hubo un grupo que fueron de la unidad central que se encargaron de todo. A nosotros no. Lo que íbamos recogiendo en unas bolsas se lo dábamos ellos y ellos lo iban reflejando y ellos se lo llevaron. ¿Qué iban recogiendo en las bolsas? Pues los restos de donde los focos de las explosiones de los 4 vagones, pues los restos o bien pues en el foco de la explosión pues arena, tierra, algunas muestras de agua, de acetona, se embolsaban y se daban, y ellos lo reflejaban y ellos se lo llevaron. A nosotros no, porque ellos han hecho todo, el informe y todo lo han hecho la unidad central. Posteriormente usted interviene en Leganés. En Leganés intervino una vez que se produjo la explosión. Sí, yo iba por carretera, ya le digo que iba por la carretera cuando se produjo. Yo estaba de servicio en Barajas y me comisionaron para irme para allá. Cuando usted llega allí a Leganés, ¿cuál fue su cometido? Pues nada más llegar me dijo el jefe de grupo que me pusiera con un vehículo y a recoger todos los restos que me fueran trayendo los compañeros. Estaba reseñando todos los restos de explosivos y detonadores que me traían. O sea, los restos relacionados con su especialidad. Efectivamente, de explosivos. Yo hablo nada más que de explosivos. Restos de explosivos y detonadores. ¿Qué restos le entregaron, aparte de detonadores y explosivos? ¿Recuerda algo más? Bueno, venían en una bolsa, algunos trajo unos papeles, pero no sé lo que eran. Como no era competencia nuestra, eso era para la brigada de información, se metieron en una bolsa hasta que se hicieron cargo ellos. ¿Pero de documentos? Sí, había algunos papeles, sí, había algún manuscrito en árabe y eso, sí, había algunos. Pero que yo no les doy atención porque no era competencia mía. ¿Los explosivos estaban cebados? Sí, yo cogí uno precisamente que me lo trajeron cebado y tuve que abrirlo y sacar el detonador. ¿Sacarle el detonador al explosivo? Sí, a uno que me trajeron a mí venía ya con el detonador dentro del explosivo.
los que aparecieron adheridos a los cuerpos los fueron poniendo aparte. No, eso ya no fue competencia, ya eso fue un equipo que se quedó por la noche porque la piscina estaba llena de agua. Entonces a las 3 menos cuarto por ahí nosotros nos retiramos y se quedó el ED12 toda la noche hasta por la mañana. Entonces cuando los bomberos vaciaron la piscina, por referencias del compañero, cuando yo llegué el domingo por la mañana, a las 9 que volví, tuve 4 días, me comentó que cuando vaciaron la piscina encontraron a 2 cuerpos que le faltaban, algunos del tronco tenían nada más, y tenían adheridos 2 artefactos con explosivos y detonadores, y pegaba la piel, vamos, pero eso fue un comentario de un compañero. Sí, ¿qué compañero? Yo no estaba allí, por favor. el L12, el que estaba de servicio ese día, que se quedó allí toda la noche. Aparte de esos detonadores y restos de explosivos, ¿recuerda usted también si recuperaron fajas de envoltorio de los explosivos? Sí, muchísimas. Se recogieron muchas. El domingo, cuando se empezó a desescombrar, pues empezaron a salir, bueno, yo qué sé, nosotros el domingo por la mañana, pues no me acuerdo, pero serían las 10 o 10 y pico. Íbamos contando ya con otro compañero 500 o más había, pero lo que pasa es que no terminamos de contarlas porque llegó de la unidad central, mandado por el comisario jefe, que se llevaran todo para allá. Se lo llevaron todo y no seguimos contando, pero había muchísimas. ¿Recuerda usted si tenían alguna inscripción? Sí, dinamita goma eco. Usted, el tiempo que estuvo trabajando en Leganés, lo que se limitó fue realizó una labor muy importante, pero relacionó los efectos vestigios que otros compañeros le iban llevando. Bueno, eso fue el primer día por la noche, el día de la explosión. Y ya el domingo no, ya nos dedicamos a desescombrar con los bomberos. Los bomberos iban sacando y cuando ellos veían alguna cosa, parábamos y entrábamos otro y recogíamos las cosas. ¿Usted estuvo más días aparte del día de la explosión? Tuve 4 días hasta el martes, hasta el último día que nos retiraron. ¿Hasta que finalizó la explosión? Hasta que nos retiraron a nosotros. El jefe del grupo de Madrid dijo que nos fuéramos ya, fue el martes, y nosotros nos fuimos todos al mediodía. ¿Recuerda usted los restos de lo que se consideraban explosivos, cómo iban? ¿Si iban en trozos grandes, pequeños, cómo eran? Bueno, lo que recogí yo no le puedo hablar de lo que recogieron, lo que me dieron a mí, lo que me dieron a mí el primer día, el sábado por la noche. Venían los trozos, algunos podrían pesar, que el más mayor, unos 3 kilos y algo. Luego solo había de 2 kilos, de 1 kilo. Yo calculo que en total de explosivos, no lo sé así a cierta la cantidad exacta, ¿no? Pero calculo que a lo mejor se llevaron 8 o 9 kilos por la noche. Bien, pues nada más, muchas gracias. Gracias. Las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? Con la venia, señor presidente, por la acusación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, muy brevemente, vamos a ver, respecto a su actuación en Tellez, las órdenes que recibieron eran revisar y abrir todas las bolsas y paquetes uno a uno. No. La orden fue la siguiente. El jefe de grupo nos decomisa a la calle Tellez porque había una bolsa en un vagón y estaba solo la bolsa en el pasillo, entre los asientos. Entonces, como nadie había ido a Tellez todavía, TEDA no había ido nadie, porque de ese tren no se acordaba nadie. Si no es porque ven esa bolsa en el vacío. Cuando llegamos nosotros ya ni había herido, ni ya se había ido. Y estaba el tren completamente solo, y nadie subía al tren porque lo tenían desalojado. El comisario, me parece que era el comisario jefe de esa zona. Y entonces nosotros entramos, nos avisaron porque la bolsa aquella parecía sospechosa. Cuando subimos al tren y vimos la bolsa, la abrimos y vimos que no tenía una tartera, era una comida de algún trabajador o algo. Seguimos revisando todo el tren, ya empezamos por el primer vagón y llegamos al último. Muy bien, y otra cuestión respecto a Leganés, ha hablado de los envoltorios que aparecen con la inscripción dinamita goma eco, supongo goma 2 eco, sí. ¿Todos era goma 2 eco o había alguno de goma 2 EC? No, todos eran los mismos. Todos eco. Todos eran eco. Sí. Muchas gracias, unas preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, señoría, por la Asociación 11 de Marzo. Respecto a Leganés, ¿estuvieron ustedes recogiendo vestigios los días 3, 4, 5 y 6 hasta el 6 de abril incluido? Sí. 4 días. ¿Iban remitiendo esos vestigios a medida que los iban encontrando durante esos 4 días? Sí, claro, se iban repitiendo, no, se lo llegaban allí por orden del comisario, el jefe,
y no te daba tiempo ni a reseñarlo, se lo llevaba. Ya le digo que no nos daba tiempo ni a contarlo. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia de su señoría, la acusación por doña Angélica María Esquería Cortés. Muy brevemente y profundizando en lo que le han preguntado anteriormente. ¿Ustedes recibieron órdenes concretas de revisar los andenes de la calle? Ha contestado. Otra pregunta. Bien. Cuando ustedes revisan los trenes de la calle Telles, ¿ya se habían llevado los efectos que habían en los andenes? Pues yo no vi ninguno, seguro que sí. ¿Sabe usted quiénes se lo habían llevado? Pues la verdad que no lo sé ni lo pregunté. Ya digo que yo, todo lo que no se relaciona con explosivos, yo no tenemos ninguna cuenta de ello. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la dueña de la sala por la Asociación Víctimas del Terrorismo. ¿Recogió usted el chaleco que llevaban en el vídeo de reivindicación? Pues no he entendido la pregunta. Este señor empezó diciendo que solo se dedicó a recepcionar, creo que ha dicho, lo relativo a detonadores y explosivos que le traían sus compañeros. Y ha hecho una excepción, dice. Me trajeron unos papeles que ni miré, metí en una bolsa y se lo di información. Vale, pues no hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Las defensas? Perdón, señoría. Yo quería hacer una pregunta. Bien, hágala, por favor. Abogacía del Estado, con la venia. Ah, perdón. No sabía dónde estaba realmente. Con la venia. Me refiero a la recogida de muestras que ha dicho usted que hizo en la estación de Telle. En los focos decía que recogió las muestras que habían en los propios focos de las explosiones. Y ha dicho que recogía muestras de la tierra y de acetona. ¿Podría explicar o ampliar un poco más? Es decir, ¿recogió allí muestras de acetona o por qué se produce esto? Vamos a ver, es muy fácil, vamos a ver. En el foco de la explosión se recoge tierra para comprobar algo se quedará de sustancia de la posible explosión. Y lo de acetona o en agua, en algodón es muy fácil. El vagón no me lo puedo llevar a la unidad. Entonces, pues no me puedo llevar el vagón, pues donde ha habido explosión y hay humo, se ve que está quemado, pues lo que hago es pasarlo con agua o con acetona. En las bolsas se pone prueba con agua o prueba con acetona, porque el vagón es imposible que lo pueda llevar a la unidad. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Las defensas? Sí, señoría. Con su venia, señoría. Suárez las Horras. Señor inspector, quería entenderle que dice que aquella noche, en la primera, se refería a usted, se recogieron 8 o 9 kilos de explosivos. En esa sola noche. ¿En total cuántos? ¿Podría usted decirnos? No, porque yo ya el resto ya no lo... Yo digo lo que yo hice y lo que yo recogí. Que tampoco he dicho la cantidad por decir una cantidad, porque no lo sé porque no lo pesé. Ya le digo a usted que el comisario jefe llegó a las 2 y pico y dijo todo fuera, y se lo llevaron y no nos dejaron ver más ni tocar más el explosivo. Correcto. A lo largo de los 3 días que duró el desescombro de Leganés, o 4, ¿recogieron más explosivos? Que yo sepa... Usted no lo sabe. Algunos detonadores salían de la obra, del desescombro salían detonadores. Como restos de explosivos, pues a lo mejor en la piscina, pero claro, estábamos muchos telas recogiendo allí restos. Yo, en mi zona, yo digo lo que más recogíamos desde luego fueron envoltorios de los cartuchos de dinamita y algunos detonadores, pero como ya vuelvo a repetir, en cuanto teníamos algo allí acumulado, llegaba uno de la unidad central, que el jefe que me lo lleve todo, pues se lo llevaban. Correcto. Ellos eran los que tendrían que responder la cantidad y los números exactos de lo que había. Dijo usted que todas las fajas o envoltorios eran de gomado seco. Sí. ¿Y todos los restos de explosivos eran de la misma materia? Bien, esa pregunta no puede contestarlo un testigo. Pregúntelo de otra forma. ¿Cómo va a preguntar si era gomado seco? ¿Y el que sabe? Salvo que establezcamos... Todos los restos que se recogieron y que usted recepcionó tenían el mismo aspecto y a su parecer tenían la misma naturaleza. Sí, era un color blanquecino y era una pasta gelatinosa. ¿Y todos los detonadores eran iguales? No, había detonadores de aluminio y detonadores de cobre. Muchísimos. Los estuve separando, pero tampoco, si es que todo lo que yo diga es ¿Más lo que de cobre haciendo. o más de aluminio? Pues no le puedo decir, porque cuando lo estaba separando en la calle, en la acera, para contar qué cantidad había de uno o de otro, llegó el jefe y dijo, todo esto al coche que no lo llevaba para... Y ya no le puedo decir qué cantidad exacta. Más de 200 seguro. ¿Todos del mismo número?
Pues no lo sé, si yo ya no me dejaron verlo más, estaba clasificándolo y no me dejaron ni hacerlo. Vale, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de Gracias. Señor, buenas tardes. Ante el juez de instrucción, usted dice lo siguiente, que Folio, señor letrado. en el 54.355 que solo se encargó de relacionar los efectos o vestigios que otros compañeros le traían. Mi pregunta es, ¿recuerda, señor, todos los efectos, de qué manera se clasificaban? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si bien me trayendo el explosivo, lo iba dejando el explosivo en el explosivo y los detonadores aparte, porque no se pueden mezclar las dos cosas. ¿Se enumeraban, señor? Ya le he dicho que no dé tiempo a hacer todas esas cosas, me estoy repitiendo. Sí, yo lo único que suficiente, estaba haciendo... por favor, otra pregunta. Por último, señor, ¿recuerda si los sacos que lo había usted trasladado o dado a otros se había presentado? Que no, eso yo no era de eso. Yo, cuando lo estaba intentando recopilar todo, y yo no sé nada, se lo Muy llevaba. amable, señor. Muy amable. Gracias. ¿Alguna más? La sala, la defensa de Marzugán y la delegación. ¿Sabe usted dónde se llevaron y quién se llevó las pruebas con agua de acetona que hicieron en los trenes? Pero si ya lo he comentado. La unidad central, ellos los llevarían al laboratorio de... Yo que no lo sé. ¿Recuerda usted si encontraron una bolsa transparente en Leganés con una sustancia granulada blanca? Una bolsa granulada, pues no me acuerdo. Yo no la he cogido esa bolsa, no la he visto. No sé Bueno. qué día sería, yo no lo vi. No me pregunto, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tujier. Le queríamos preguntar al testigo si le entregaron además algún cartucho completo o solamente le entregaron etiquetas. Lo que me está preguntando es si encontró algún cartucho completo. No, todo era la masa del explosivo, era masa. Masa. Bien. Con ese, masa con ese. Bien, las etiquetas o fajos que le dieron, fajas, ¿se las dieron sueltas, venían sueltas o venían en varias unidades, en grupos? No, creo que no me he explicado bien o no me ha entendido. Cuando salieron los papeles de los cartuchos fue al día siguiente de ser comprando. Lo que traían el primer día por la noche después de la explosión era trozos de explosivos. O sea que los fajos los dieron al día siguiente. No me los dieron, estaban saliendo de descombrando. Teníamos una brigada de bomberos y detrás siempre había un tela. Hubo 2 o 3 brigadas o 4. Y entonces en cada zona donde estaba un tela, lo que estaban sacando los bomberos no lo iban dando. Pero los iban encontrando sueltos o los iban encontrando como en tacos de... Bueno, en algunas veces salían 10 o 15, otras veces salían 20. Ya le digo que cuando estábamos contándolo, íbamos por 500 y también habíamos terminado y se lo llevaron. De acuerdo. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias, señor. Ya se puede marchar. Gracias. Que comparezca el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número 75.353. 120 de la lista. Buenos días, por favor, siéntese. Guarden silencio, por favor. Siéntese. ¿Es usted funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número 75.353? Sí. Dígame, por favor, su actual categoría profesional y destino. Oficial de policía, destinado a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y en RBQ, en Canillas. ¿Jura usted o promete decir verdad? Juro. Es mi deber informarle que si faltare a la obligación que acaba de contraer puede incurrir un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria e inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? Ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. A lo largo de la instrucción de la causa por los atentados terroristas cometidos en Madrid el día 11 de marzo y en Leganés posteriormente el día 3 de abril, ¿qué intervención ha tenido usted dentro de su especialidad? El día 11 de marzo concretamente, durante la mañana en la estación de Atocha, durante la tarde en la calle Tellez, y me pregunta usted también por Leganés. Sí. Y el día de los sucesos de Leganés, el domingo en la Unidad Central de Explosivos en Canillas, durante toda la tarde, y el lunes durante todo el día en el foco de la explosión en Leganés, mañana y tarde. El día 11 de marzo dice usted que en primer lugar estuvo en Atocha. En Atocha, correcto.
En Atocha, ¿qué hicieron concretamente? ¿Qué hizo usted concretamente? Yo llegué allí a las 8:10 con un equipo de desactivación de explosivos y procedimos pues a acordonar la zona y empezar a hacer la búsqueda en los trenes. ¿Qué es lo que buscaban? Pues si había alguna bomba que no había explosionado todavía para asegurar la zona y proceder a su desactivación. ¿Buscaban paquetes, bolsas? ¿Qué es lo que buscaban? Pues algún artefacto sospechoso que pudiese... A ver, no sabíamos concretamente lo que teníamos que buscar porque ya se habían producido las explosiones y buscábamos artefactos sospechosos. ¿Recibieron usted órdenes específicas de revisar todos los paquetes, bolsas, mochilas, bolsos? No es orden, es el procedimiento operativo que realizamos cuando llegamos al foco de una explosión. Asegurar la zona y buscar que haya posibles segundos artefactos. ¿Usted empezó desde la cabecera del tren hasta la cola o cómo lo hizo? Nos dividimos en equipos de 2 quedas y fuimos buscando cada equipo por un tren, porque había varios trenes estacionados en la estación. ¿Usted revisó el tren que explosionó? No, yo estuve revisando un tren que había paralelo en el andén, paralelo al tren donde se habían producido las explosiones. ¿El que había entrado de Parla? ¿Perdón? ¿El que había entrado de Parla? No sabe. Lo desconozco. Estaba estacionado allá y vacío. ¿Y tenía efectos de la explosión? Había alguna bolsa, sí. No, digo, si tenía efectos de la explosión, si tenía No, alguna ruptura no estaba afectado, pero como había efectos que habían abandonado los pasajeros, procedimos a revisarlos. ¿En el tren que explosionó usted intervino en algún momento? Intervine posteriormente, después de que se procedió a la desactivación de la mochila que se había localizado. En la segunda mochila sospechosa estuve actuando con el compañero que procedió a su desactivación y después en el foco del último vagón, buscando restos. ¿Recogió algún resto, vestigio o algo del último vagón donde se produjo la explosión? No se recogió nada porque había demasiados efectos y ninguno era que fuese relacionado con la especialidad. Una vez que finaliza su labor en Atocha, dice que se desplaza por la tarde a Tellez. Sí, después de la comida. ¿En Tellez cuál fue su labor? Pues búsqueda de restos, porque ya se habían retirado todos los cuerpos a una tienda que había montado el SAMUR y procedimos a buscar en los focos de las explosiones si había algún resto relacionado o de interés para nuestra especialidad. ¿Recogió algún resto o vestigio? No, tampoco, porque había demasiados componentes y demasiados restos que no dificultaban y no se sabía si podían ser relacionados con la explosión o no. Una vez que finaliza su labor en Tellez, ya no vuelve a intervenir hasta los hechos que sucedieron en Leganés. Correcto. En Leganés dice usted que no estuvo el día de la explosión, sino el siguiente. Sí. ¿Qué hizo al día siguiente, el día 4 de abril, que era domingo? Correcto, el domingo por la tarde, pues todo lo que llegaba de Leganés, que eran los envoltorios de los cartuchos, contarlos y pesar el explosivo que había llegado, que se había recuperado. ¿Usted estuvo entonces referenciando, relacionando los efectos que le iban proporcionando otros compañeros? Sí, iban llegando y estuve pues contando lo que eran los envoltorios de los cartuchos y el pesaje del explosivo que se había recuperado. ¿Y qué peso recuperó? Lo desconozco ahora, es que venían en varias bolsas y se hicieron varios pesajes, desconozco ahora exactamente el peso. ¿Recuperó usted algún efecto entre los escombros y demás o solo recesionó los...? No, el domingo por la tarde solo recesioné porque estaba en la unidad central. ¿Y el lunes, día 5? Sí, el lunes por la mañana estuve durante toda la mañana en la piscina, que ya se había vaciado completamente, y ahí sí se recuperaron unos restos humanos. Aparte de restos humanos, ¿se encontró algún otro resto relacionado con su especialidad? Había pequeños trozos fragmentados de explosivo, de una sustancia blanca que al parecer podía ser explosivo, pero muy, muy pequeños, diminutos. ¿Encontró detonadores o otros...? No, en la piscina no. No, en el lugar. No. ¿Encontró cables? Sí, eso por la tarde, en el desescombro de lo que eran los restos del piso. ¿Qué encontraron en el desescombro? Rabizas que al parecer podían ser relacionados con los detonadores, algún resto de billetes de 500 euros que estaban pues quemados y algunos rotos por los escombros, y quiero recordar que algún vestigio también se encontró, algún vestigio humano, algún resto. ¿Con estos efectos qué hicieron? Los relacionados con mi especialidad se los hacía llegar al jefe de grupo de Madrid, que estaba en el lugar, para etiquetarlos y trasladarlos a las dependencias.
¿De los efectos que fueron recuperando se hicieron fotografía o algún reportaje videográfico? Sí, cuando se recuperaron los restos humanos que se localizaron en la piscina, yo avisaba a los compañeros de policía científica para que ellos referenciaran con fotografía y con testigo métrico el lugar y los restos que se habían localizado. ¿Y los propios de su especialidad? Se recogían, se metían en una bolsa, se etiquetaban poniendo el lugar y la fecha y se llevaban pues a la dependencia, me supongo que a la unidad central. Una vez que finalizó el día 5, ¿tuvo usted alguna participación en algo más en la investigación? Nada. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Las acusaciones? ¿Alguna pregunta? ¿Las defensas? Con la venia de la sala de defensa de Marzugan y Basel Gallón. ¿Recuerda usted si en Tellez se practicaron pruebas con agua de cetona en los trenes? No recuerdo. En ese momento, cuando yo estuve por la tarde, no se hizo ninguna de esas pruebas. En tal caso sería... Se refiere a recoger muestras, no a hacer pruebas. Por la tarde, cuando yo estuve, no. ¿En Leganés cómo encontraron el explosivo? ¿En bolsas o en masa? Que yo localicé en la piscina estaba fragmentado en pequeños trozos. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia, la defensa de Rafa Tugier. Simplemente quería preguntarle si recuerda haber visto en Leganés alguna bolsa con algún líquido granulado. No. No hay más preguntas, gracias. Líquido granulado. La defensa de la Chitacliz, con la venia de la sala. Señor, usted cuando trabajaba en la piscina del piso de Leganés, ¿recuerda si confeccionaba alguna lista de los elementos que encontraba? Si se referenciaban. A distintos elementos que se encontraba, si hacían una lista. De lo suyo ya lo ha dicho, que los etiquetaban. Le ponían el lugar y la fecha. De lo Señor, de su especialidad. ¿Recuerda por la noche cuando se marchaba del lugar de aquel piso, la piscina, poníais alguna lona para cubrirla? ¿Recuerda? No recuerdo. Muy amable, señor. Gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias. Ya se puede marchar. Gracias, señor. Se interrumpe la sesión hasta las 4 de la tarde. Con la venia, señor, ¿qué programas tenemos para esta tarde? Para esta tarde tenemos a los testigos 150, 151... Sí, desde luego, sí. 166, 68, 69 y el 109. No, el 109 a partir de las 6. Pero el 109 sí tiene que declarar esta tarde, con seguridad.